Amables televidentes, buenas noches. Tenemos nueva vez el tema de Rusia, Ucrania, la compañía Wagner, el caso Wagner en Rusia. Esta vez recibo con mucho agrado a Melvin Mañón, quien este tema ha tenido él la oportunidad y en mi caso particular, por vía de él, darle un poco de seguimiento. En mi caso, Melvin le ha dado seguimiento a este tema, Rusia, Ucrania, caso Wagner. Bienvenido, buenas noches, Melvin. Gracias. ¿Qué es en el caso de Wagner, lo que ha sucedido hace apenas un mes aproximadamente en Rusia? Porque la atención mundial en determinado momento se crispó y pensó, wow, Putin internamente es intocable, sin embargo, ¿qué está sucediendo? Es una sublevación, es un conato. Sin embargo, a escasas horas de empezar esta situación, se desvaneció aparentemente. Es lo que ha sucedido. Tú nos lo explicas, por favor. Sí. Pasa que la gente está muy idiotizada y ven cualquier disparate que publican los medios y no se paran a pensar, no se paran a reflexionar. Mira, en primer lugar, Rusia con un ejército de mercenarios, una compañía privada, interviniendo en asuntos de conflictos políticos, militares en otros países. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Grupo Wagner nace alrededor del 2014, 2015. ¿Por qué nace el Grupo Wagner? ¿Por qué Rusia interviene en varios países africanos? Pero la cara, la fachada, la presencia rusa la ostentaba Wagner. Y luego se hacen famosos en Siria. ¿Pero por qué? Porque nadie se hace la pregunta, ¿por qué? Entonces, pura y simplemente, porque Rusia, después del desmantelamiento de la Unión Soviética, quedó tan maltrecha que no tenía capacidad como Rusia, como Unión Soviética, para intervenir política o militarmente en asuntos de otros países, de otras regiones, donde los intereses de Rusia estaban en juego. Entonces, alguien tuvo la idea, tal vez genial en su momento, pero ya obsoleta, de manejar eso vía la contratación de cuerpos especiales que eran rusos, pero no comprometían realmente la integridad, ni la soberanía, ni, ni a Rusia como nación. No la representaban, ¿o sí? No. Los rusos, pero ¿quiénes son los rusos? Wagner, pero ¿quién es Wagner? O sea, Wagner depende del comité central, del partido, del primer ministro. ¿De qué depende Wagner? No son contratistas. Pero por los contratistas americanos, belgas, alemanes, que hay en África o en Asia, tú no puedes condenar, sancionar, ni de ninguna manera asumir
que estás lidiando con los Estados Unidos, con Alemania o con Bélgica. Entonces, la formación del Grupo Wagner es una empresa de negocios, claramente, pero, y este es un pero de cualquier tamaño, expresa la imposibilidad del Estado-nación ruso para asumir en su propio nombre papeles injerencistas en otros países, pero que comprometían los intereses nacionales rusos. Pero acuérdate que el desmantelamiento de la Unión Soviética, aunque se anuncia 90, 91, 92, pero es un proceso que consume casi una década. Y es un proceso de deterioro masivo. Todo el patrimonio construido desde la Revolución de Octubre hasta el año 1990 y qué sé yo cuánto, se privatiza. Los lobos, los buitres se lanzan sobre Rusia. ¿De dónde tú crees que salen la fortuna de los oligarcas rusos? ¿De dónde carajo es que salen? De la piñata que se arma con el proceso de disolución de la Unión Soviética. O sea, en el proceso de la Unión Soviética, degradarse, desaparecer y resurgir como Rusia, hay una característica, hay un rasgo dominante. Ese rasgo dominante fue la incapacidad, la paralización de las capacidades militares de ese gran país. O sea, todos los mandos, el generalato, los mariscales, los almirantes, las flotas aéreas, navales, de submarinos, etcétera, todo eso entró en crisis. Por eso es que dices que entonces la necesidad en determinado momento de Rusia tener injerencia en determinados países, sobre todo africanos, ellos no se arriesgaban porque no podían responder a la altura de lo que se entiende es Rusia. Correcto. Ya. Y ni tenían menudo para devolver en el caso de que esa participación hubiera generado una respuesta de los enemigos de Rusia. Pero hoy se entendería que sí, que Rusia no necesitaría a Wagner porque Rusia no es fuerte hoy, bélicamente hablando. Por eso desaparece el grupo Wagner. Pues ya no hace falta. Ok, muy bien. Vamos en ese proceso a que tú lo continúes explicando. Excelente. Continúa. Ok, entonces, el acceso de Putin al poder empieza un proceso de reconstrucción, de restauración, okay, porque Rusia siempre fue una potencia, siempre fue una gran nación, antes y durante el comunismo. O sea, no fue el comunismo lo que determinó que Rusia tuviera éxitos espectaculares en la carrera espacial. Rusia era ya una gran nación, una gran potencia. El comunismo lo único que hizo fue regimentar y expandir esas posibilidades, creando una cultura regimentada por un lado, pero de oportunidades por el otro. Entonces, bueno, no, si me meto ahí ahora no salimos hoy.
Estados Unidos se vanagloria de ser una sociedad de oportunidades, y es verdad, es verdad. Es el único país del mundo donde tú puedes ser hijo de don nadie y de doña nadie y escalar a las posiciones más altas y encumbradas de la nación, tanto en el orden económico, social, político, cultural, etc. Pero Rusia, como Unión Soviética, también era un país y una sociedad de oportunidades, pero diferente, donde cualquier campesino, obrero o hijo de campesino podía escalar posiciones increíbles, descomunalmente encumbradas. Pero, incluyendo la economía. sí, sí, pero no para enriquecimiento personal. Ya, ahí es que está, Esa es como esa es la diría gran alguien, la diferencia. pequeña O gran sea, diferencia. o sea, tú te pones a ver Putin de dónde viene, los grandes artistas, los matemáticos, los científicos, ¿de dónde vienen? En la Rusia todavía de hoy vienen en su inmensa mayoría de familias campesinas, de familias obreras, que encontraron en las condiciones que creó el socialismo en la Unión Soviética oportunidades que la antigua Rusia jamás le hubiera dado. Entonces, todo ese mundo se viene abajo con la Unión Soviética, porque ¿quién se apodera del patrimonio del pueblo ruso? Los bancos, los capitales buitres, ¿ok? Y los oligarcas, es decir, los tipos que en Rusia lograron un aprovechamiento increíble de las posibilidades y las oportunidades que derivaron del colapso del régimen soviético. Yo me acuerdo que a finales de esos años, un amigo mío, ex amigo mío, vino a tratar de convencerme para que vendiéramos aquí en el sector privado dominicano helicópteros Mi-8, que los fabricaba la Unión Soviética y que con $1 millón se compraban. La unidad de esos La unidad, helicópteros. sí. Ya. Pero Rusia en esa época, y la cinematografía occidental lo ilustra elocuentemente, habían tipos dispuestos a venderte desde una bomba atómica hasta un submarino. O sea, el arsenal tecnológico, militar y civil de la Unión Soviética se entregó a la piñata. Entonces tipos que no tenían nada, pero eran listos y estaban bien posicionados, hicieron fortunas de la noche a la mañana, pero fortunas fabulosas, increíbles. Y ese mercado, ¿dónde se hacía? ¿Internamente en las repúblicas del grupo soviético, Europa? ¿Dónde se hacía ese mercado? Nadie que yo sepa ha trabajado en el trazado de la ruta que siguieron los tipos listos en Rusia, que lograron comprar para sí o vender a favor de otros, pero lógicamente con ventajas enormes para ellos mismos, todo ese patrimonio. O sea, la Unión Soviética era una maldita potencia. Coño, pero la segunda potencia mundial, por Dios. Y dejó de ser potencia. Sí, dejó de ser potencia. Pero todo ese patrimonio estaba ahí. Aviones, cohetes, tecnología, química, ciencia, metalurgia. Dime qué no se hacía en la Unión Soviética.
¿Sabes lo que no se hacía en la Unión Soviética? Buenos champús, buenos pasta de dientes, buenas pendejadas de cosmetología. O sea, el mercado de confort y el mercado de lujo estaba muy rezagado respecto a Occidente. Pero cuando Rusia te hacía un camión, un tractor o un tanque, esa vaina era para que no se dañara, para que no se averiara, para que no lo pudieran destruir. Entonces, pero todo eso, como te digo, con el cambio de propiedad, con el cambio de régimen, se dislocó. Entonces, hasta 2016-17, Rusia no estuvo en condiciones de asumir un papel en el extranjero en su propio nombre. La primera ocasión en la que Rusia interviene como Rusia y voltea la situación es en Siria. Pero por interpósita persona del grupo Wagner. Primero el grupo Wagner, pero ya en el 2017 Rusia entra en su propio nombre, Ya. con su propia aviación, soldados, asesores, pilotos, tanquistas, expertos en inteligencia, expertos en logística, expertos en transporte, en comunicaciones, en su propio nombre. Ya. Pero el grupo Wagner ya había alcanzado algunos logros y sobre todo una buena reputación. Digo, tal vez la palabra no es una buena reputación, había alcanzado, Credencial. había alcanzado una reputación y nombradía que le favorecía como contratista militar. Entonces, lo dejan que siga existiendo. Porque ya no existe, ya el grupo Wagner no existe. O sea, ¿y qué pasó? Iba a dejar de existir de cualquier manera, pero la torpeza de Prigozhin lo precipitó. ¿Con qué interés Prigozhin hace, por ejemplo, aparición pública de manera tan espectacular? El grupo Wagner fue hechura de dos emprendedores, uno apellido Nirkit y Prigozhin. Los dos califican como tipos exitosos, muy exitosos. Pero, ¿qué resulta? Prigozhin es un tipo muy temperamental, muy. Cuando Rusia entra en la guerra de Ucrania, una serie de falsedades sobre el poderío militar ruso empiezan a ponerse en evidencia. Y yo entiendo que es posible que ni siquiera Putin se hubiera percatado de eso. Entonces, Prigozhin se convierte en una voz cuestionadora y molesta, ambas cosas. Y empieza a enfrentar y a denunciar a una parte del generalato ruso, acusándolo
de incompetencia, de negligencia y de negarle suministros, habituallamiento y reposición de inventario crítico al grupo Wagner. Mira, ¿qué pasó? ¿Por qué? Le cerraron la llave a Wagner. Yo no estoy seguro de que le hayan cerrado ninguna llave. Tampoco afirmo lo contrario. Las cosas trato de verlas en contexto. El contexto es hoy, en el año 2023, en medio de la guerra en Ucrania, el grupo Wagner, más que ser una necesidad, era ya un estorbo, el grupo Wagner era una empresa cuyo tiempo útil había pasado, pero Prigozhin no tuvo posiblemente la inteligencia para verlo. O sea, a decir verdad, Rusia no necesita al grupo Wagner. Ya Rusia es lo suficientemente fuerte, ha restaurado su estatura lo suficientemente lo suficiente, no lo suficientemente, lo suficiente como para no necesitar el grupo Wagner. De hecho, ya el grupo Wagner lesiona la unidad, la nombradía y la credibilidad del ejército ruso y los méritos y la política de mérito en base a la cual ese ejército ha existido históricamente. Entonces, Melvin, lo que sucede hace un mes, que mis palabras de introducción mencionaba, hubo un conato, hubo una sublevación. ¿Qué sucedió exactamente? Y vuelvo a Prigozhin, esa actitud de él, ¿qué buscaba? ¿Era lo que él tuvo que hacer o él estaba actuando buscando un propósito específico con esa muestra hacia el mundo entero? Yo creo que la pregunta hay que hacerla en las dos direcciones. La pregunta es, al declararse en rebeldía, ¿verdad? Prigozhin creó una situación o fue Putin quien creó la situación para que él cayera en la trampa. Es decir, ¿cuáles son los hechos del sábado? De ese sábado, creo que 24, no recuerdo bien. Los hechos son que Prigozhin, tras una serie de denuncias de Gerasimov y de Shoigu, o sea, jefe de Estado Mayor y ministro de Defensa, respectivamente, dice que va a coger a los efectivos de Wagner, los va a sacar del frente y los va a llevar a Moscú. ¿Pero a qué los va a llevar a Moscú? O sea, 11.000 o 30.000 o 50.000 hombres
del grupo Wagner van a derrocar al gobierno de la Federación Rusa. No hay manera. Pero hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la reacción generalizada en Rusia cuando Prigozhin anuncia que va para Moscú con sus tropas y que no lo para nadie? ¿Cuál fue la reacción de la sociedad rusa? ¿Alguien en alguna parte se tiró a la calle a apoyar a Prigozhin? Y las personas cuando la caravana, por ponerle un nombre, no sé si es lo correcto, de tanques, iban... La columna. La columna, ajá, tirándose selfies, fotografías y compartiendo con los soldados de Wagner. O sea, eso también en un momento pues se pensó, dice, oh, pero hay parte de un pueblo que está aprobando esa acción. La población rusa no le dio ni un cc, pero ni un cc, el más mínimo, de apoyo a Prigozhin. ¿La población rusa sabe o sabía quién es Wagner? Sí, claro. Sí. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Y esto es clave para entender el proceso. Prigozhin pretende en el primer momento que él está indignado, molesto, revolteado, pero no con Putin, no con Rusia, sino con Shoigu, con el generalato y con Gerásimo. Ya. O sea, su pleito es presentado como un lío entre Neinivar y Enrique Pérez y Pérez, pero Exacto. no contra Balaguer. Ya. O sea, para que Claro. te ubiques en el tiempo. No, ninguno de los dos se atrevía a pronunciarse contra Balaguer. Okay. Pérez y Pérez se lanzó el 9 de mayo de 1975 contra Balaguer, pero en realidad era para forzar a Balaguer a destituir a Neinivar. Neinivar se atrincheró con Balaguer y ellos renunciaron. ¿Te acuerdas de ese? Bien. Es la misma vaina. O sea, Prigozhin es en el segundo día que habla en contra de Putin, pero habla también en contra y a favor. O sea, Prigozhin el primer día mata, no él, sino gente de él, mata a un grupo de soldados rusos porque ellos derriban un helicóptero y un avión. En el helicóptero iba una tripulación que tenía relevancia porque eran gente del área de inteligencia. ¿De Wagner? No, del ejército ruso, o sea, del ejército nacional. O sea que, fíjate bien, Prigozhin, que todavía no ha definido realmente qué es lo que él quiere, él sigue con su pleito con Gerasimov y Shoigu, derrama sangre del ejército ruso. Y ahí se jodió, literalmente. Porque le dio a Putin algo que él necesitaba. Para salir y de se Wagner. lo dio, exactamente, se lo dio de gratis. Imagínate que Putin, por razones atendibles de prestigio nacional, de restauración del ejército, de credibilidad de los mandos, de autoestima del soldado ruso, etcétera, hubiera querido deshacerse del grupo Wagner y en particular de Prigozhin, ¿qué hubiera tenido que hacer? Denunciarlo, pero ¿sabes lo que iban a decir el mundo entero?
que eso era denuncia, era por envidia, por celos, para hacerle daño a un gran luchador, a un tipo que tenía una serie de victorias militares en su haber. Ya. Vamos a continuar después de la pausa, Melvin, con ese relato para tratar de identificar el desenlace, que eso es lo que muchas personas no tenemos a mano, qué ha pasado después de ahí, porque aparentemente y por momentos luciría la existencia de un limbo en cuanto a Prigozhin. Prigozhin. Sí, está en el limbo. Bueno, vamos a venir en breve con Melvin Mañón a escuchar este relato sobre Rusia, el caso Wagner recientemente. Venimos en breve. Bien, Melvin Mañón, con lo sucedido hace apenas un mes en Rusia, con la presentación de Prigozhin en el medio nacional de televisión, con la expulsión, es lo que supimos, de él hacia Bielorrusia, ahora se sabe que él y Putin luego, y a raíz de eso se reunieron, pero en todo ese momento donde hubo la atención de por lo menos la publicidad mundial del caso, ¿se debilitó a tu juicio en algún momento la imagen de Vladimir Putin? Ajá, no. Para nada. Solamente los imbéciles de la OTAN se apresuraron a congratularse y a felicitarse y a decir y proclamar la crisis interna, la división interna, la precariedad del liderazgo de Putin. Son irremediablemente imbéciles. Putin salió reforzado como nunca de la crisis que desata Prigozhin. Y yo insisto en afirmar, o en admitir la posibilidad de que todo fue obra de Putin. Mira, ¿cuántas veces denunció Prigozhin al jefe de Estado Mayor y al ministro de Defensa? 10 veces, 20 veces. ¿Y cuáles eran las imputaciones? ¿Cuáles eran? Las imputaciones, que no le mandaban el armamento, que le bloqueaban las comunicaciones, que no tenían la cantidad de municiones que necesitaban, etcétera. Entonces, por eso hace sentido la posible hipótesis que tú te cuestionas si fue Putin que provocó esa situación. Ahí voy. Entonces, ¿tú crees? Pero antes de hacerte esa pregunta, ¿qué respuesta dio Putin a esas denuncias de Prigozhin? Ninguna. Nunca dijo esta boca es mía. Pero Putin se iba a quedar callado o iba a declararse incompetente para intervenir en una disputa de esa envergadura. Coño, pero claro que no. Hay que ser imbécil. Claro que no. O sea, Putin conocía perfectamente bien la denuncia de Prigozhin contra su ministro de Defensa y contra su jefe de Estado Mayor. Pero acuérdate que al principio de la guerra hubo unos cambios y poco después la misma gente que había puesto Putin la destituyó. Entonces, ¿qué te dice a ti los resultados? Prigozhin se desesperó. Sí, puede ser. Pero no puede ser igualmente cierto que Shoigu y Gerasimov, bajo instrucciones del propio Putin,
estaban limitando Ujú. los suministros al grupo Wagner. Es una teoría que planteas que hace sentido. Pero claro que hace sentido. Entonces, es posible, es concebible que ese ministro y ese jefe de Estado Mayor se atrevieran a negarle suministros a Prigozhin sin una razón y causa justificada frente a Vladimir Putin. Dime, ¿y tú te vas a creer esa vaina? ¿En algún momento ellos recibieron alguna reprimenda, alguna sanción por No, parte de Putin? No, nunca. no, pero sí hubo sanciones y reprimendas. Acuérdate que en los primeros meses de la guerra pusieron y destituyeron a Surovikin, un general que había tenido una actuación destacada en Siria. Ujú. Lo pusieron y lo quitaron. Entonces, yo te pregunto, e insisto, en primer lugar, ¿hay alguien que se le ocurra comparar a Vladimir Putin con Luis Abinader? Yo creo que no. ¿Qué caracteriza a Luis Abinader? Que no decide. ¿Qué caracteriza a Vladimir Putin? Coño, la maldita capacidad de decisión que tiene. Entonces, Vladimir Putin no sabía que le estaban negando suministros militares al grupo Wagner. No lo sabía. Imposible que no lo supiera. Y no iba a hacer nada. Inconcebible que no hiciera nada. Entonces, si Vladimir Putin no destituyó a ambos, eso te está dando un mensaje. Dice, pero ven acá. Entonces estos tipos están engañando a Putin. Y Putin es tan imbécil que se deja engañar. ¿Qué está pasando? Por supuesto, no tengo yo todas las respuestas. Claro que no. Pero el sentido común y los resultados de los hechos te dicen varias cosas. ¿Cambiaron al ministro? No. ¿Cambiaron al jefe de Estado Mayor? No. ¿La guerra ha experimentado algún revés importante para Rusia? No. O sea, Putin tiene todo bajo control. Todo lo tiene bajo control, pero además le interesaba a Putin desmantelar al grupo Wagner. No, Ah, no. no. Lo que le interesaba a Putin era desarticular a Prigozhin y quedarse con los soldados con toda la experiencia de la gente del grupo Wagner, pero con el uniforme del ejército ruso. O sea, Asumirlos. asumirlos. Ya. O sea, Putin lo que ha hecho es aprovechar la victoria, no la victoria, el descalabro de Prigozhin para quedarse con el grupo Wagner, pero no como grupo Wagner, sino como unidades integradas a diferentes batallones, divisiones y ejércitos dentro de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Se conoce si Prigozhin tiene algún interés o tuvo algún interés en la política? No. Pero la estatura actual de Prigozhin te la da una fotografía que circuló en las redes hace 2 o 3 días. Prigozhin en una tienda de campaña sentado en calzoncillo. Dime, Entonces, tú quieres joder, tú quieres denigrar a un general o un tipo, retrátalo en calzoncillo y circula esa foto. ¿dónde se encuentra él? ¿Un lugar específico? Ni siquiera está claro dónde está, si está en Bielorrusia o está en alguna parte de cerca de Leningrado. Pero cuando, oye bien, los generales
observa siempre esa vaina, ningún general deja que lo retraten sentado en un inodoro, ni en calzoncillo en una hamaca. Pues, ¿podría entenderse que él pudiera estar detenido o retenido? No creo, retenido y bajo control sí, pero arrestado propiamente dicho no, Ya. porque ya Prigozhin no representa nada. Digo, Prigozhin tampoco era general, Prigozhin venía del ámbito civil, pero tipo sin duda muy talentoso y bravo, o sea, no es que sea, no, Prigozhin no es un imbécil, pero Prigozhin perdió el pleito. Ya. El pleito lo ganó de calle Vladimir Putin, de calle lo ganó. Déjame aprovechar, Melvin, y antes que se llegue al periodo casi final del programa, la situación de Rusia y su interés en ocupar, básicamente en sentido general, a Ucrania, ¿hacia dónde va eso? Yo me molesto con algunos analistas que andan por ahí, que solamente hablan de la guerra en términos de las operaciones militares. Hay razones militares, y lo he dicho siempre desde el día uno, hay razones militares. O sea, la OTAN decidió expandirse hacia el este. ¿Por qué decidió expandirse hacia el este? Porque estaba convencida de que Rusia no tenía capacidad para impedírselo. Por eso la guerra de Kosovo, por eso la vaina en Yugoslavia. O sea, la OTAN se va expandiendo y posicionando frente a una Rusia que ve el cerco venir, ve la amenaza concretarse, pero no tiene capacidad para desafiar, oye bien, a la OTAN, porque Rusia entendió en todo momento que no era un país, era la OTAN, como en efecto. Entonces, cuando se lanza la operación en Ucrania, tú dirás, pero ¿y por qué los dejó prepararse durante 6 o 7 años militarmente? Porque también él se estaba preparando. O sea, el derrocamiento de Yanukovych en 1914, 2014, perdón, 2014. tiene lugar porque Rusia no es capaz de impedirlo en ese momento. Porque la OTAN, en la correlación de fuerza, le puede infligir una derrota. Cuando Rusia interviene en Siria 3 años después, Por sí misma, como ya has por sí indicado. misma, ya no como grupo Wagner, es porque ya el control, las capacidades militares, la estructura de mando, todo, en opinión y la valoración de Putin y los equipos de analistas, ya estaban en condiciones de aguantar la reacción que generara como respuesta a la OTAN. Pero fíjate que todavía estalla la guerra en Ucrania. Rusia mete los tanques, mete esto, mete lo otro. Y de repente el mundo se da cuenta que una parte del armamento ruso no tiene
las cualidades y calidades que se le atribuían. Porque sin duda, que la corrupción había permeado la industria militar, las plantas metalúrgicas, etcétera. Y los tanques no tenían el blindaje que decían. La cohetería tal vez no tenía las capacidades que le habían dicho a Putin. Y fíjate que Rusia experimenta durante los primeros meses de la guerra una serie de reveses importantes y pierde hombres, grupos de tanques enteros que se lo desbarataban. Y dice, coño, ¿qué es lo que está pasando? Parecían de plástico esas imágenes. Parecían de plástico. Entonces, un año y pico después, ¿cuál es la situación? La OTAN le ha metido a Ucrania más armamento de que cualquier país puede asimilar. Ucrania lo que hace es que se desangra. Ucrania no gana esa guerra. No la va a ganar. La OTAN no va a ganar esa guerra. Pero están dispuestos a seguir. Tú puedes plantear el escenario hipotético de la resolución de ese avance ruso y que ya ha derrotado a Ucrania. ¿Qué sucedería hipotéticamente en la práctica? Que a partir de ahí, No, porque no es así. No es tan así. Esa guerra todavía le falta un buen rato por acabarse. Porque en esa guerra ya lo que menos relevancia tiene es quién carajo se quede con Ucrania. Lo que pasa es que la gente sigue que la guerra de Rusia con Ucrania, no, Rusia no está en guerra con Ucrania, Rusia está en guerra con Occidente en Ucrania, que no es lo mismo. No es lo mismo ni es igual. Repito, Rusia no está en guerra con Ucrania. Rusia está en guerra con la OTAN, con Occidente, pero en suelo ucraniano. Esa es la única realidad de la guerra. Entonces, esa guerra no decide quién se queda con Ucrania. Esa guerra decide el equilibrio de poder entre Rusia y Occidente. Eso es lo que decide la guerra. ¿Y cómo se manifestaría, cómo se evaluaría ese equilibrio, cómo se ponderaría? Porque al fin de cuentas va a haber un resultado. Oh, pero claro, para Occidente es una maldita catástrofe. ¿Sí? Pero una o sea, que ganando pierde. Y bueno, y no va a ganar, de acuerdo a lo que dices. Pero hasta ganando pierde. Ya. Mira, siempre he insistido que la guerra en Ucrania no es solamente un asunto militar. ¿Tú sabes lo que decidió el gobierno ruso hace como 3 o 4 días? Prohibir en las instalaciones públicas el financiamiento o la disponibilidad de recursos para que las personas cambien de sexo. Tú dirás, sí. Me busca toda la prensa internacional. Pero tú me dirás, ¿pero qué tiene que ver eso con Ucrania? Digo, coño, tiene que verlo todo. Porque el final del día, la maldita guerra, es una definición de democracia, una definición de cultura. Hace meses, ¿qué dijo Putin? En Rusia el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero di esa vaina en España y hasta preso tú caes. Preso.
Que no, que esa vaina que tú eres un misógino, tú eres una qué sé yo qué, tú eres una vaina. O sea, la cultura, oye bien, la cultura, los derechos civiles, la definición de democracia, los niveles de desigualdad en el mundo, toda esa vaina se está definiendo en Ucrania. Se incluye valor moral. Pero claro que sí, por Dios. Claro que sí. Si ganara la OTAN en Ucrania, la agenda LGTBI, no sé cuántas malditas letras que tiene, quedaría literalmente implantada y legitimada a escala global. Si gana Rusia, pierde la agenda LGTBI. Míralo de esa manera. O sea, por eso entiendo muy bien cuando indicas que muchas personas se limitan a lo pequeño de mirar que hay un aspecto bélico únicamente entre la situación de Rusia con Ucrania en Ucrania. Eso es solamente una parte, y desde el primer día lo estoy diciendo, pero los genios de la vaina de aquí dicen que no. Melvin, gracias por esta explicación. Pienso que se entiende mucho desde hace 55 minutos a este punto algunos aspectos importantísimos que están escenificándose desde Rusia, con Rusia en Ucrania, la OTAN, todos esos aspectos que has mencionado. En el tiempo no visualizas una fecha en mes, en tiempo, de que pueda apaciguarse ese enfrentamiento, en la parte de enfrentamiento. No. No, yo tengo la visión más sombría que se puede tener de esa guerra, porque Occidente, confieso que para mi sorpresa, porque yo no esperaba esa conducta de la OTAN, digo de la OTAN como expresión, ¿no, verdad?, de las decisiones de tipo estratégico militar de Occidente. Ellos todos los días prácticamente aumentan la apuesta. Entonces, hay un punto donde ya tú no puedes regresar, porque hay algunos gobiernos europeos, por ejemplo, que si regresaran, eso le cuesta la vida, le cuesta el gobierno, perdón, a quien lo haga. Bien. Melvin Mañón, gracias por tu presencia en la hora 22. Señores, mañana nueva vez les esperamos a la misma hora en este canal, Teleradio América. Hasta mañana.